el valor numérico correspondiente al tiempo. ¿Se entiende? Yo pondría 2 puntos, 3T, 3200. El que recibe esto tiene que primero haber pasado todas estas etapas, como vimos recién, y haber llegado a este comando. Cuando llega acá y se encuentra que no es la letra P, se encuentra que es la letra T, lo que tiene que hacer entonces no es decir en qué piso está, sino tomar esos caracteres y tratar de transformar esos caracteres en un número. Internamente el microcontrolador va a trabajar con números de 8 bits, o de 16 bits, o de 32 bits, etc. Entero o punto flotante, depende, pero típicamente entero. Este número, así como está allí, en realidad son 4 bytes, entonces son 4 caracteres. Y el micro, eso no es la forma en que trabaja internamente las variables. Las variables van a estar representadas en binario. ¿Cómo es el 1200 en binario? Un número binario de varios bits, ¿cierto? Por lo menos 12 bits hacen falta para representar el número 3200. O sea que va a ser el 3200, va a estar empaquetado seguramente en una variable de 16 bits. Unos y ceros, donde está el número 3200. O sea, en 2 bytes yo voy a tener el número 3200. Pero esto llega así como una cadena de caracteres. 3, 2, 0, 0. Entonces la idea es, ¿cómo transformo cada byte que me llega? ¿Cómo empaqueto, digamos, cómo proceso estos 4 bytes? Y combino para armar el número 3200 en binario. ¿Está bien? Tengo que transformar esa cadena decimal en el número binario. En lenguaje C hay una instrucción, una función que ya lo tiene armado, que se llama ATOI, por ejemplo. Que significa del código ASCII a entero, ¿cierto? Entero. Entonces uno llama a la subrutina ATOI. ¿Se acuerdan de las subrutinas? Hay una subrutina ATOI que uno le manda donde empieza la cadena decimal en este caso, o string decimal, y la rutina hace la conversión. Pero a veces no está disponible, o sea, no tenemos esa función incorporada como una biblioteca, o a veces no queremos aumentar la complejidad. Y bueno, vamos a ver cómo se podría hacer para transformarse en un numerito. Fíjense un detalle. Si la consigna fuera, por ejemplo, un número de 0 a 5000, digamos, o de 0 a 9999, con 4 dígitos me alcanza, ¿está bien? Si la consigna es, por ejemplo, 954, yo podría empaquetarlo de esta manera, 1, 2, 3, 4, 0, 9, 5, 4, manteniendo, digamos, la posición o el peso de cada uno de los caracteres, sabiendo que esta es la unidad de 1000, la centena, la decena y la unidad. ¿Está bien? Acá mantiene la misma idea. Unidad de 1000, centena, decena, unidad. O podría mandar la consigna numérica en ese formato. Es decir, después la letra T y hasta donde está el enter, ahí está el número. Y el programa tiene que arreglarse para poder interpretarlo. Un programa que le llega a longitud fija sabe que este corresponde al peso 1000, este corresponde al peso 100, este corresponde a peso 10 y este corresponde a peso 1. Es cuestión de transformar cada uno de estos numeritos que son código ASCII en el número correspondiente. O sea, el 3, que es el código ASCII 51, hay que transformarlo en el 3 de verdad y multiplicarlo por 1000. En el 3000 hay que transformarlo. Ese 2, entre comillas, hay que transformarlo en el número 200. Este 0, bueno, es 0 y este 0 es 0. Acá, por ejemplo, este 9 hay que transformarlo en el 900, este 5 en el 50 y este 4 en el 4. Esto está entre comillas, hay que transformarlo en los números de verdad. Y este otro tiene que saber que ese no es la unidad de 1000, sino que es la centena. ¿Cómo lo sabe si no sabe dónde termina? Bueno, eso es lo que hay que ver cómo se hace. Acá está explicado una manera de hacerlo. Todo esto me parece. Bueno. Una manera podría ser
hacer esto. Tener 4 variables, leer el puerto, por ejemplo, leer el primer carácter, que sería en este caso el 3, restarle 48, después leer el próximo carácter y guardarlo en una variable que se llame centena, restarle 48, después la decena, restarle 48 y después la unidad, restarle 48. ¿Por qué le resto 48? Porque el 3, por ejemplo, en realidad es el código ASCII 51. El byte que trae el número 3 en realidad dice 51. Si yo le resto 48 me queda el número 3. Entonces, restándole 48, en realidad yo estoy logrando transformar el número de código ASCII al número de verdad. Y después podría hacer una cuenta que sería el 3 lo multiplico por 1000, o sea, la unidad de 1000 la multiplico por 1000, la centena la multiplico por 100, la decena la multiplico por 10 y la unidad, lo sumo todo. Y ahí tendría el número. Esa sería más o menos la idea. Es decir, uso 4 variables, en cada variable recibo los 4 caracteres y después las multiplico por el peso que tiene. Pero para que funcione esa cuenta, hace falta que la cadena tenga longitud fija. Es decir, siempre tenga 4 bytes. Sea para el número 3200, para el número 9999 o para el número 10. 0010 tiene que ser. Es decir, que tendría que ser longitud fija. Eso mismo se podría hacer así. Recibo el dato en una variable que se llama dato. Le resto 48. Lo multiplico por 1000 y lo meto en una variable que se llama total. Recibo otra vez el próximo carácter, lo guardo en la variable de datos, que sería una variable temporal. Le resto 48. Y entonces, al valor que tenía el total de antes, le agrego lo que me llegó ahora multiplicado por 100. Entonces ya tengo, del 3200 tendría el 3000 y el 200. Recibo el próximo carácter, le resto 48, y ya lo que tenía, le agrego el dato multiplicado por 10, y por último, la unidad simplemente le resto 48 y la sumo sin multiplicar por nada. ¿Se entiende? Es otra manera de hacerlo, pero en lugar de usar 4 variables, uso nada más que 2 variables, una que se llama total y una que se llama dato. La otra que usaba 5 variables. 1000, centena, decena y unidad más total. Todas esas. Y otra manera, más elegante, podría ser esta. Usar un lazo. Esto es un lazo for, se llama. Es un lazo que empieza acá y termina acá, digamos. Es una repetición, o un ciclo, un salto condicional. ¿Sí? Un ciclo que dura, un ciclo finito. Hay una variable que llamamos n, que empieza en 1 y llega hasta 4, y va de 1 en 1. Cuando n vale 1, recordemos esto, cuando n vale 2, 3, 4, y cuando llega a 4 ya sigue el largo. O sea, este lazo for hace que esto que está acá entre medio del lazo for se repita esa cantidad de veces, digamos. Si pongo de 1 a 4, se va a repetir lo que tarda en llegar de 1 a 4 la variable n. 4 vueltas. Si hacemos 4 vueltas, fíjense en cada vuelta que es lo que hacemos. Sería como, porque fíjense que el proceso anterior era repetitivo. O sea, multiplicamos por 1000, multiplicamos por 100, multiplicamos por 10, multiplicamos, o acá lo multiplicamos por 1. Vemos que es bastante repetitivo de alguna manera. Miren cómo es acá. Tomamos el dato. Le restamos 48. ¿Qué hemos logrado? Transformar el número que era el código ASCII en el número de verdad. La variable total está inicializada en 0, un totalizador. Y acá digo, total igual a total por 10 más dato. 0 por 10, 0. Más dato que vale 3, por ejemplo, total pasa a valer 3. En la próxima vuelta, recibo el 2 del 200, le resto 48, me queda el número 2 binario, y me queda total igual a total por 10, o sea, 3 por 10, 30, más el dato nuevo que es 2, 32. En la próxima vuelta, recibo el próximo dato que es un 0, le resto 48, me queda 0, y va a ser lo mismo, 32 por 10, 320, más 0, 320. Y en la próxima vuelta, vuelvo a multiplicar. O sea, en cada vuelta
lo que va haciendo es que el número se va corriendo de 10 en 10, digamos, ¿ahí? Se va multiplicando por 10. De esa manera, a medida que llegan nuevos dígitos, el primero que llegó se va multiplicando por 10 y es lo mismo que haberlo multiplicado por 1000 de una sola vez, ¿ahí? Es más, digamos, compacto, más elegante, se hace más rápido. Y la ventaja que tiene esa forma es que si me llega, por ejemplo, el 954 sin el 0, el 9 se va a multiplicar nada más que por 100. ¿Ven? Lo multiplico por 10, lo multiplico por 10 y ya después no lo multiplico más. Así que, digamos que ese algoritmo de recepción de datos puede trabajar con una cadena de longitud variable. Es decir, no hace falta que le mande un mensaje con todos los números. ¿Estamos? Bueno, esa es más o menos la idea de poder recibir una consigna numérica. Después, ese valor lo asignaremos a alguna variable del proceso. Por ejemplo, a esa variable tiempo. Para entender un poquito este ejemplo, le traigo una plaquita, el mismo oscilador del otro día. Lo vamos a ver en el lenguaje C. Les cuento, acá, en la guía, que es para poder resolver los proyectos de mecatrónica, hay 6 ejemplos de dificultad creciente. El primer ejemplo es un oscilador de periodo fijo de 1 Hz, lo más sencillo que hay. El famoso blind, ¿sí? Que no hace nada, es más que prender y apagar un LED. O prender y apagar un bit, mejor dicho, del puerto de 1000. Después, un oscilador de periodo fijo con un cambio de Mozart. O sea, lo primero que vamos a ver va a ser este programita. Sería un automatismo no supervisado. Prender y apagar el LED, donde, digamos, el control que realizamos es el control del tiempo que transcurre entre que lo prendemos y lo apagamos, ¿sí? Ese sería nuestro proceso, lo más sencillo que se puede hacer. Después de eso podríamos implementar otro proceso que sería no supervisado, pero que tiene arranque y parada. O sea, el oscilador funciona siempre y cuando yo le dé el arranque y deja de oscilar cuando le doy la parada. Da ese ejemplito, de hecho, ¿está bien? ¿Se dan cuenta? Es más sencillo esto que lo del ascensor. El primer ejemplo va a ser simplemente prender, esperar, apagar, esperar y volver, repetir. Más sencillo que eso, no hay nada. El segundo ejemplo es como que va a haber un estado de prender y apagar y un estado de reposo. Y entonces vamos a tener como si fueran los bits set y reset de un estable. Van a ser el arranque y la parada. Entonces vamos a mirar el bit de arranque y vamos a mirar el bit de parada. Cuando estamos en reposo miramos el bit de arranque para ver si tenemos que empezar a oscilar. Y cuando está oscilando lo que tenemos que mirar es el bit de parada a ver si tenemos que dejar de oscilar. ¿Se entiende? Ese va a ser el siguiente programa. Después, el mismo automatismo ya lo supervisamos. Agregamos a través de un puerto de comunicación, con la PC le vamos a comunicar o le vamos a dar consigna de tiempo. Por ejemplo, le vamos a cambiar la velocidad del parpadeo. Sería el tiempo de espera entre prender y apagar. Entonces vamos a ver esos ejemplitos lo más sencillo posible. Y en la guía está explicado, esto está explicado para los microPIC. Yo les voy a dar opciones, este año vamos a dar opciones para el desarrollo del automatismo y la propuesta es que pueden trabajar incluso con Arduino si quieren, no hay problema. Pueden trabajar con Arduino, pueden trabajar con PIC, pueden trabajar con Arduino y pueden trabajar con los Arduino en un modo más avanzado. El que quiera, digamos, profundizar un poquito con eso, les voy a dar esa opción. Es meterse en una cosa un poquito más compleja, pero el que ya maneja cosas de esto, le va a preferir ir a ese tema. El que quiera trabajar con PIC está perfecto también. Y el que no ha hecho nunca nada en mecatrónica, que perfectamente puede haber mucho, no sé si quieren levantar las manos.
Yo tendría que hacer a lo mejor un pequeño diagnóstico para dar por ahí los proyectos y para que nos acoplemos todos. Pero bueno, está la posibilidad de que uno no haya hecho nada y entonces puede elegir, digamos, para no irse tanto a la parte compleja de la configuración del dispositivo y todo eso, empezar a trabajar con un software más sencillo. Una opción es el BASIC también. Yo preferiría que trabajáramos en el otro entorno, en el Arduino inclusive, porque la sintaxis y el lenguaje es prácticamente como lenguaje C. Y los otros entornos que yo propongo también. Bueno, vemos los ejemplitos. Acá están los ejemplos en la guía. En la primera parte dice ejemplo 1, 2, 3, 4, están hechos en BASIC. Después lo vamos a ver en C. Vamos a empezar en BASIC, aunque no va a ser el lenguaje que utilicemos, pero es muy legible. Entonces lo vemos. Lo primero es, como habrán visto con el ingeniero Molina, definir los pines, o sea, ponerle nombre a los pines. Eso se hace en este lenguaje con la palabra symbol, en este compilador. En el C se va a poner, por ejemplo, con define o alguna otra cosa. Y después hay un bit que va a ser salida. Entonces vamos a configurar ese pin como salida. Esto lo vieron con el ingeniero Molina. Configurar el pin 7 del puerto B como salida. En este caso, en los PIC se escribe un 0 para que se ponga como salida. Eso configura, acuérdense, el registro del buffer del tercer estado para que el dato salga hacia el exterior. Después viene un lazo que dice ahí ciclo, que es un rótulo, ciclo 2 puntos, y acá dice go to ciclo. Eso es un lazo infinito. Y adentro del lazo hacemos que el bit que se llama salida, o sea, el pin 17 del puerto B, se prenda, espera, wait ms significa esperar milisegundos, 500, esto espera medio segundo, apaga y espera otro medio segundo y vuelve a empezar. O sea que va a estar prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. ¿Está bien? Ese es el programita. El segundo programita, vamos a parar ahí en esta parte, es el que decíamos que es oscilador, pero que tiene dos estados: reposo y oscilando, digamos. Entonces, necesita 2 bits de entrada. Definimos entonces, además de salida, que ya teníamos, un bit que se llama arranque, que es el pin 1 del puerto A, y uno que se llama parada, que sea el pin 0 del puerto A. Solamente hace falta configurar el bit 7 del puerto B como salida, porque los otros por defecto son entradas. Y entonces tenemos este estado, fíjense, dice reposo, go to reposo, o sea, está siempre acá. Pero mira, si el bit de arranque se pone en 1, entonces va a este otro estado que se llama ciclo. Y en ciclo hace lo mismo que hacíamos recién. Prende, espera, apaga, espera y vuelve. Pero hemos ensartado ahí en el lazo un if para ver si nos tenemos que ir del lazo de nuevo a reposo. Entonces el if, ¿qué dice? Si parada igual a 1, entonces vaya a reposo. Es decir, estamos mirando el bit parada. El problema que tiene esto es que lo miramos, por ejemplo, lo miramos acá, pero después nos vinimos allí y nos quedamos un segundo haciendo cosas antes de volver a mirarlo. Cuidado. Si yo lo aprieto y lo suelto antes de que me vuelva a dar cuenta, antes de que pase, digamos, la ronda de nuevo por acá, me voy a perder ese evento, ¿se entiende? Pero bueno, ahora dejémoslo. La cuestión es que lo verifica. Si yo lo mantengo apretado más de un segundo, seguro que lo va a ver. Entonces, ¿esto cómo va a andar? Cuando lo pongamos a andar, aprieto el pin 1 del puerto A y empieza a oscilar. Aprieto, porque estaba inicialmente en reposo. Aprieto el pin 0 del puerto A, deja de oscilar. Deja de oscilar apagado, aparte, siempre, el mismo lugar. Estamos, pues vamos a probar esos dos ejemplitos, pero ahora lo vamos a ver en lenguaje C. Vamos a ir lo más abajo en la misma guía. Hay 3 ejemplos más que están pasados al lenguaje C.
Esto estaría en lenguaje C, ¿ven? Ahora lo vamos a ver. Es parecido, pero tiene otra complejidad porque tiene otra sintaxis. Lo primero es que en los compiladores C en general, bueno, acá hay que incluir, esto es un signo numeral, y esto lo que hace es aludir a un archivo que está en el directorio que tiene que encontrar el compilador, que se llama 16F628A.h. Ese archivo, adentro lo que tiene es como si fuera un mapa de definiciones de dónde está cada uno de los periféricos, el tamaño de la memoria, etc. Hay una serie de cosas dentro de ese archivo que le permite al compilador saber con qué procesador está trabajando, o sea, cómo tiene que acomodar el código al hardware. ¿Está bien? Ese trabajo no lo tenemos que hacer nosotros, por suerte, no soy compilador. Pero los compiladores suelen traer un directorio, digamos, una colección con todos los dispositivos, todos los micros que tiene, las distintas familias de micros, y tiene un archivo de cabecera, se llama, para cada uno de esos micros. Entonces ahí tenemos que incluir el que corresponde al dispositivo o al micro que nosotros vamos a utilizar. En este caso es un PIC 16F628. Después hay que decirle, esto en el otro entorno no hacía falta porque por defecto se metía en otra pantalla, con qué reloj va a trabajar, a qué frecuencia va a trabajar. Esto lo necesita el compilador saber, porque cuando haga el cálculo de los delays, de las esperas, tienen que saber cuánto tarda cada instrucción en ejecutarse, porque las demoras las hace con lazo, digamos, haciendo ciclos. Tienen que saber a qué frecuencia trabaja para poder hacerlo correctamente. Si le ponemos mal el valor de frecuencia, los tiempos después salen mal. Pero bueno, es un detalle. Por ahora estas cosas nosotros las copiamos directamente, las copiamos y las pegamos, no tenemos que pensar mucho por ahora. Después le tenemos que decir, porque justamente este compilador está hecho como para una gran familia de dispositivos distintos, ¿dónde está el puerto B? En el otro no hacía falta decirle, ya estaba como predefinido, estaba más fácil, más masticado, digamos todo. Acá hay que decirle, el puerto B está en la dirección 6, ¿te acuerdas que está mapeado en la memoria en la dirección 6? Y el puerto que se llama TRISB vendría a estar en la dirección 86, digamos, de la memoria. El bit salida va a ser el bit 7 del puerto B. Y el bit que dirige, digamos, para qué lado va la salida, es el bit 7 del registro TRISB. Acá empieza el programa. En C, el programa principal se pone en una cosa que se llama main. Es como una subrutina, digamos, una rutina que se llama main. Se pone la palabra ahí, que en este caso significa no devuelve parámetros, por ahora la ponemos así nomás, esto es plantilla. Esto se copia tal cual, digamos, esto es void main, y este último sería, digamos, una plantilla. Adentro de eso ponemos nuestro código. ¿Qué ponemos de código? T salida igual 0, que significa trisb.7 igual 0 significa. O sea, estamos poniendo la dirección del puerto como salida. El bit lo estamos poniendo como salida. Y ahí dice while, que significa mientras. Y adentro del mientras, normalmente uno pone una condición, que por ejemplo, mientras n sea menor que tal, mientras a sea mayor que tal. En este caso hemos puesto true, que significa, bueno, siempre. O sea, significa verdad. Es un booleano que es verdad, la condición esta siempre es verdad. Tautológico, digamos. Entonces, este while se ejecuta siempre. Es lo mismo que si yo hubiera puesto el rótulo ciclo, go to ciclo. Es lo mismo. Es lo mismo. While true, entonces... Profe, ¿no habría que definir la true antes? No, true está predefinido como... Es una especie de definición de las variables booleanas, que es el valor que significa 1, el alto, digamos, o el 1, y el false sería el 0, digamos. Ya está definido eso. Es una palabra clave, digamos, o sea, no hace falta definir. Además, vos no podés definir una variable, por ejemplo, o una constante, porque ya está definida. Podría haber puesto un 1 también adentro, y hubiera funcionado igual. ¿Qué viene después? Prender la salida, esperar 500 milisegundos, apagar la salida y esperar 500 milisegundos. ¿Se entiende?
ponemos a andar eso, lo copio el código, lo copio tal cual, me lo llevo a este entorno de programación. Lo pego, ese es el código. Esto lo pueden hacer ustedes. Los ejemplos que están allí corren, digamos. Este entorno es el compilador de CSS PIC-C. Es el que estoy usando yo ahora. Pueden bajar una versión de demostración de este. No es el PIC Simulator, es el CSS PIC-C. Está puesto en la guía, está puesto donde se consigue. A la versión de demostración permite compilarse. Bueno, entonces, vamos a ejecutar la compilación de este código, como hicieron con el ascensor. Acabo de compilarlo y ahí me dice que está todo bien, que no hay errores. Y ahora vamos al grabador. Este sería el grabador. Esta placa es una placa que tiene un pequeño programador, los zócalos para distintos micros. En este caso está insertado un micro allí, como les mostré en la clase pasada. El micro allí, el 16F628 o 648 en este caso, que es igual, muy parecido. ¿Qué más hay? Bueno, después tenemos acá disponibles puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. Esto porque para los micros más grandes. El chiquitito este tiene nada más que puerto A y puerto B. ¿Está bien? Y todo lo demás son llaves, pulsadores, etcétera, para manejar esos puertos o para configurar distintas cosas. Todo esto no nos interesa. No nos interesa. Ahí está nuestro micro y está conectado con los LEDs y pulsadores del puerto B y del puerto A. Ahora se ven prendidos 7, 6, 5. Está prendido el bit 1 del puerto B y el bit 2 del puerto B. Pero en principio, digamos, no está corriendo ningún programa. Bueno. Acá entonces, en este entorno, digamos, esto sería un software de grabación. A ver si lo ubicamos. Tenemos. Yo estoy mostrando la ventana y... ¿Qué hora es? 8:30. ¿A qué hora termina el 90 de la práctica? 8. Bueno, ya nos vamos. 5 minutos. Tenemos. Bueno, estamos viendo por un lado el Word, ¿cierto? El top, la guía. Acabo de copiar el programa acá. En el CSS PIC-C. Lo estamos compilando. Y estamos generando un archivo que se llama ejemplo.h. Ese ejemplo lo cargamos en este grabador. Este es un entorno de grabación de microelectrónica. Sería como si usáramos para los que han armado el PIC 2 con la asociación de mecatrónica, sería el entorno equivalente al PIC 2. Podría ser perfectamente el PIC 2. ¿Podemos usar? Sí. Y entonces, con este grabador, nosotros le pasamos las cosas al micro. Y lo vamos a ver corriendo el programa. La extensión HX es el código de máquina. El punto C sería el programa fuente. Entonces el programa fuente lo armamos en el compilador y cuando le ponemos compilar se genera este archivo. Lo crea este archivo el compilador. Con el grabador levantamos ese archivo y lo pasamos al micro. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, acá le ponemos abrir y
ahí fíjense, no sé si acá no se alcanza a ver nada, pero ahí créanme que dice ejemplo 01A y ahí dice 829. Es que acá